si las normas o la educación se debe de heredar o actualizarse. O sea, hay dos campos en los cuales la verdad es que yo al principio del programa estoy de acuerdo en que una combinación de ambas para dependiendo lugar al que vamos. Pero bueno, vamos a ver a los expertos. Eso dirían mi humilde opinión, ¿verdad? Pero vamos a ver, tenemos a Alejandro Soto, que es nuestro doctor psiquiatra. Bienvenido, buenos días. A Andrea Barrueta, bienvenida, que es psicóloga, y a Diana Zamora, que es pedagoga. Bienvenidos a su panel. Y pues a ver, platíquenme, Alex, ¿tú qué opinas de esto? Sí, no, por supuesto sirve mucho estos principios como base, ¿no? De cómo me educaron a mí y cómo están educando a los niños actualmente. Quizás acá un poco el asunto es que no solamente hay que actualizarnos, sino que hacer un replanteamiento como cada 10 años. Claro. Cada 10 años de decir, bueno, ¿y ahora qué ha cambiado en nuestro entorno? ¿Y ahora cómo se están haciendo las cosas de forma diferente? Y no quedarse con este tema de que lo mejor es la educación que a mí me enseñaron. Exacto. Porque eso sirvió para, en mi caso, pues para los años 70s, 80s. No, igual tu educación es la que traían, ¿no? De que los hombres se sientan, la mujer sirve. La verdad es que todo eso, renovar o morir, ¿no? Sí. Andrea, ¿tú qué opinas? Pues yo siempre soy de la idea de lo que te funcione a ti, a tu familia. Siempre voy a decir eso. ¿Por qué? Porque lo que le funcionó a mis papás no me va a funcionar a mí y a mi pareja. Y para empezar, es imposible que se hereden porque yo me voy a juntar con una persona que tiene otra educación diferente a la mía y que tiene otras normas diferentes a las mías y tiene otras tradiciones diferentes a las mías. Por ejemplo, si te juntas con una persona que es de otra cultura, o sea, un extranjero, una extranjera, ni siquiera va a ser lo más mínimo parecido. Entonces, yo creo que construir nuevas normas, claro que sí tener una base de lo que a ti te educaron, porque pues lo tienes tú ya, pero hacer otras diferentes creo que es lo mejor que puedes hacer. Es cierto. Gracias, Andrea. Y hablando de la familia, vamos a pensar como un ser vivo que evoluciona. Las familias de hace 40 años son diferentes a las familias de ahora. Entendemos también el concepto de familia ha cambiado. Y entonces sí merecemos una actualización. Pero hablando de la base, o sea, hablamos no solamente de a través de qué vamos a educar, ¿no? Aquí creo que compartiendo un poco lo que tú decías, el tema de podemos hacer una combinación de ambas y sí, por ejemplo, los valores. Eduques como eduques, creo que debemos también actualizarnos en temas de valores. Ahora, ¿cómo vamos a transmitir esos valores desde las infancias hasta las personas mayores, ¿no? La familia es un tejido que va a evolucionar, que va a cambiar, y entonces ese tejido también tiene que ser flexible para introducir las actualizaciones, pero definitivamente también tener una base que nos pueda dar un soporte donde nos podamos sentir seguros. Claro. No, se me hace súper interesante porque, por ejemplo, ¿no? Cuando vas a vivir con alguien, cuando empiezas a vivir, su educación no es tu educación, su educación es muy diferente a la tuya. Entonces yo creo que hay que adaptarse y llegar a acuerdos. Siempre y cuando no dañemos a alguien, entonces está permitidas las cosas, ¿no? ¿De qué manera ahora a los pequeños los podemos pues replantear un poquito con todo esto? Para que no sea esa educación rígida de que lo tienes porque así es y punto. Creo que nos ayuda mucho a entender que los niños no son seres incompletos. El niño es un ser humano que está en formación, pero que es un ser humano ya que está establecido, es decir, su cerebro está madurando. Entonces, ¿cómo podemos entender esto que estabas diciendo tú? En primer lugar, que hay cosas que ya no están vigentes, entre ellas el permitir la violencia o la agresión para educar, ¿no? Y esto es mucho también de las generaciones, inclusive de las nuestras, de personas de más de 30 años. En donde se permitía, ¿no?, que el adulto pasara los límites solamente porque había un menor, ¿no? El niño se tenía que sentar a la mesa y tenía que acabarse todo lo que había en el plato, pero no había en sí una transmisión de valores como tal, era más bien un tema de autoridad. Claro. Y ahora el tema de la autoridad también ha cambiado. Ahora entendemos que una autoridad no necesariamente tiene que ser rígida o inflexible o peor, agresiva o violenta para poder educar, ¿no? Y entonces este ente de autoridad cambia por un ente que acompaña, que estimula, que recrea y que por supuesto invita también a la cordialidad, al amor y a la empatía. Muy bien, me parece muy bien. Digo, también entender que cada ser humano es completamente diferente, como decía Diana, es un individuo diferente y tiene él una personalidad propia. Claro. Entonces tú no puedes educar, bueno, en mi perspectiva, tú no puedes educar a un hijo igual que al otro.
Entonces tú tienes que enfocarte en qué es lo que ese niño necesita, en las aptitudes de ese niño, en las áreas de oportunidad de esa persona, para tú educarlo de la mejor manera posible. Pero entender que son completamente diferentes y no puedes educar de una manera a uno como vas a educar al otro. Claro, tú eres numeróloga, Andrea, y eso se me hace súper interesante porque, fíjate, o sea, cada persona trae su esencia, como tú dices, y su número. Entonces, con eso podemos darnos una referencia y entender un poquito más que a él le tengo que hablar más claro, directo, y a él con ejemplos, ¿no? Para que pueda ser como un poquito, y al igual como adulto. Y también sabes que las comparaciones, muchas veces, no sé si les pasó, que Sí. los compararon mucho con sus hermanos o con los niños de la escuela o el vecino o el amigo, lo que sea. Y es que yo no entiendo porque tú me lo estás diciendo de una manera que yo no entiendo. A lo mejor mi hermano es visual y si tú le pones Claro. dibujitos y palitos, a lo mejor lo va a entender, pero yo no. Yo soy auditivo, yo necesito que me hables, que me hables, que me expliques las cosas, que me detalles las cosas, que me desgloses las cosas. Claro. Entonces, yo no voy a aprender igual si me explicas de la misma manera. Yo sentía feo cuando decían, tienes que ser como Nadia. No, no es cierto, siempre era de, ¿por qué? No? Yo era un caos. Pero es cierto, o sea, mis hermanas son súper ordenadas, súper, ya sabes, muy demasiado puntuales, o sea, como que tienen ese, y a mí me trataron de como meter esa misma educación, creo que les falló porque ellas eran muy como de, sí, rápido, ¿no? Y yo decía, pues desmenúzamelo bonito, ¿no? Que también es válido. Claro. Y en la psiquiatría y en este ramo también es, bueno, tú lo ves con los pacientes, ¿no? Que cada uno, fíjate que a veces por esa educación que se heredó, no puedo ser feliz por las limitantes que me impusieron y que yo sigo. Sí. Puede ser una limitante Sí, para tu felicidad sí. eso también. Sí, esta educación sobre reglas y normas estrictas Ajá. es una educación que seguramente a muchas familias les construyó y muchos de nosotros estamos aquí por eso. Claro. Pero hoy, en función de lo que la ciencia viene avanzando, lo que viene traduciéndose es que tenemos que voltear a ver las emociones de nuestros pequeños. Tenemos que preguntar de qué es lo que piensan, qué es lo que quieren. Ya no solamente es en términos de blanco-negro, ¿no? De haz porque soy tu padre, o porque soy tu mamá y me tienes que respetar, o porque tienes que darle el beso a la abuela, porque así es la tradición, Claro. ¿no? Es, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué piensas? Y este replanteamiento que se hace con los pequeños es para que ellos vayan identificándose en su forma de ser como un individuo y que eso se vayan construyendo de manera adecuada y no simplemente en términos de si papá me lo autoriza o mi mamá me lo valida, pues entonces voy a conducirme así. Oigan, ¿no? ¿qué tal ya no soy feliz con esta persona, con esta pareja, pero no me puedo separar, ¿no? O sea, no puedo fallar los principios, no puedo decepcionar a mis hijos, no quiero que tengan una vida que yo tuve de padres divorciados. Exactamente. Y hoy en día lo seguimos viviendo, o sea, pareciera que es como ya un problema ya de antaño, pero seguimos repitiendo los patrones. Y es que realmente es una herida transgeneracional, ¿no? Aquí no es solamente lo que yo quiera o lo que yo piense, también es lo que mis papás piensan de mí o las expectativas que tienen ellos. Aquí creo que es importante también cortar el cordón y decidir por uno. Si yo soy el adulto ahora, es mi responsabilidad y es mi cargo, lo que yo tengo que cubrir. Esto que dices tú es muy, muy común cuando empezamos a formar una familia fuera de nuestro núcleo familiar de origen, ¿no? Cuando los juntamos y de pronto vemos que yo estoy educando a mis hijos diferente como me educaron a mí y mis papás quieren entrar en esa educación. Entonces hay una ruptura, ¿sabes? Pero esa ruptura puede ser saludable siempre y cuando yo también tenga los valores claros bajo los cuales voy a educar a mi familia. Claro. Ahora también te voy a decir una cosa, lo que pasa en esta generación es que muchos padres de familia se confunden con el tema del buen trato y la dejadez, es decir, ahora hay negligencia también en la educación y entonces esa negligencia corresponde a la falta de valores en la crianza, porque ¿qué pasa? Yo educo a través de la cultura del buen trato, pero también dejo que mis hijos me maltraten a mí. Y entonces ahora también pasa eso, ¿no? Que al no tener una base segura de límites, de firmeza, de una autoridad sana, entonces yo permito lo contrario. Sí, un poco lo que pasó fue a nosotros, a nuestra generación, nos restringieron. Y entonces ya nosotros, con Somos nuestros muy hijos, permisibles. somos demasiado permisivos. Se supone que más o menos los jovencitos de 20 años hacia abajo, cuando sean padres, van a poder más o menos mediar. Pero sí es una realidad que arriba de los 20, mucho de lo que están sufriendo es esta sensación de tener demasiado
de Claro. tener la sensación de que todo lo pueden y de que se frustran fácilmente. Me decía un paciente ayer, es que ahora tengo que... no sabía cambiar una llanta, tiene 30 años, un hombre tiene 30 años y decía, es que no sabía cambiar una llanta. Y entonces ahora tengo que aprender a hacer eso. Le digo, es que tengo estrés por eso. Y le dije, pues es normal. Pues sí. Eso es Sí, lo porque te normal. estás enfrentando Tienes a un cosas carro. que nunca habías confrontado en ti. Y hablando de tema de familiar, de ahí viene mucho eso, porque ahora pasa la sobreprotección, ¿no? Exacto. Ahora es, no quiero que lo enfrenten, no quiero que lo hagan, porque yo tengo miedo a que el fracaso vaya a lastimarlo, ¿no? Sí, Entonces, la verdad es que sí. Y otra de las cosas que yo he visto muchísimo, de verdad, es eso, los niños hacen su berrinche o no quieren comer y los papás es que no quiere comer. Ahora, obviamente yo traigo la educación de te lo comes porque te lo comes ahorita y lo que sea. No, o sea, hay que mediar también eso, pero no irnos a los Exacto. extremos. Creo que aquí el punto medular es Sí. encontrar ese Ir punto mediando. donde yo no afecte a segundos ni a terceros, ni ellos me afecten a mí, ¿no? Como que esa es la parte de conciliación. Vamos a hacer una pausa rapidísimo. ¿Qué opinan allá en casita? Mándenos el mensajito. ¿Ustedes qué opinan de esto? Sí, yo soy severo, así se debe de educar, ¿me ha resultado? O igual, pues yo cambié completamente mi educación porque pues a mí me generó también heridas, traumas, limitantes, que también es muy válido. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos, no le cambien. Y sí, muy cierto, la verdad es que muy, muy cierto. Oigan, ya llegó su opinión, que para nosotros es lo más importante. Para hacer seres sanos hay que enseñarlos a pensar, reflexionar y actuar sabiendo que deben ser responsables. Eso conforma y afirma valores. ¿Cómo ven? Sí, pero también aplicarlos en nosotros. O sea, es bien fácil decir, yo a mi hijo lo voy a educar con valores, lo voy a educar con límites, pero a nosotros mismos nos cuesta trabajo aplicar esos límites y esos valores. Entonces, eso que dicen es súper real, pero hay que revisar también si yo soy un buen ejemplo de aquello que quiero transmitir, ¿no? Exacto. Primero. Exacto. Oigan, habíamos platicado algo bien interesante que también depende mucho el género, lo que te corresponde o la educación o lo que debes de hacer en casa o lo que debes de hacer en una sociedad también. Sabemos todos que tenemos dos lados, el masculino y el femenino, todos los seres humanos, y unos tienen más desarrollado el femenino y el masculino, y eso no quiere decir que sea de la comunidad LGBT, VHS, beta y todo lo demás, ¿no? Eso no implica. Pero sí ha causado complicaciones hoy en día de por qué lava los trastes si tú vas a trabajar. O ahora que ahora él se queda en la casa, que es súper válido que el hombre diga, oye, yo no trabajo, yo me quedo haciendo lo de la... Y tú trabaja, y tú traes el dinero, tú Sí. sé la proveedora. Y es que aquí oímos la palabra norma, ¿no? Desde ahí. ¿Qué son las normas? Lo normativo es lo que se debe hacer y se tiene que hacer. Estas normas que nos heredaron generaciones anteriores también están fundadas a través de un tema de género. Hay normas que se supone muchas sociedades siguen todavía tomando en cuenta como válidas, entre ellas la norma que tú dices, una norma de rol, el rol femenino y el rol masculino. ¿Cuál es el rol de la mujer y el rol del hombre? Sin embargo, estas normas, aunque la palabra suena fuerte y parece inquebrantable, también están sujetas a flexibilidad. Es decir, porque yo tenga una norma en casa de que todos lavamos los trastes, todos limpiamos, no quiere decir que solo una parte tenga que hacerlo porque es mujer o porque es hombre, ¿no? Pero bueno, en cada casa funciona diferente. Yo creo que las normas deben ser primero familiares para que en sociedad funcionen de una manera correcta, ¿sí? Pensaría yo, ¿cuáles son esas normas que todavía existen, que no han sido revisadas del todo y que podrían sujetarse a cambio? ¿Y cuáles otras que aunque hagamos mucho, pues no se pueden cambiar? En este caso, ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿cuál sería la norma, pienso yo, aquí en México, que no podemos mover? Piensen en una. Yo creo que ninguna no se puede mover. Yo creo que culturalmente podría estar mal aceptada, mal vista. Pero como siempre digo, todo tiene que ver con cómo le funciona a tu familia, cómo te Exacto. funciona a ti, cómo le funciona a tu pareja, cómo le funciona a tus hijos. Y nadie más se puede meter, cosa que no va a pasar porque todo el mundo se va a meter siempre. Pero, no te puedes dejar que te afecte. Andy, o sea, tranquilo. Así es, Y Andy, así es. Y a la familia de Y ella. No, es que Escúchenme también bien. es válido poner límites a la familia. Claro, por supuesto. Antes era eso, por ejemplo, era una norma, o sea, decir, no puedes decirle a la persona mayor, a la abuelita, a la tía, a lo que sea, que lo que está haciendo no está bien, porque es una norma familiar, es decir, es una regla que tú no puedes. Ahora no, ahora sí sabemos que es válido decir, ¿sabes qué, abuela? Con respeto, no estoy de acuerdo con lo que dices y puedo yo también
imponer mis propias reglas, porque ahora Claro. soy el adulto. Pero esa es una norma que aguas, ¿eh? Claro, y Aguas. hay que ver también que somos seres reprogramables. A ver, sí se puede volver a programar la mente, sí se vuelve a programar, o sea, vayan a algún establecimiento, a algún lugar y de verdad que te dicen las normas, el establecimiento de las normas han cambiado. El menú de algún restaurante cambia. Entonces, sí, yo creo que hay que estarnos empapando de actualizarnos y ceder un poquito, de verdad, porque no porque yo lo piense o porque yo lo crea que es, debe de ser, ¿no? La verdad, Debe o ser. todos deben de seguir esa regla o norma porque a mí me funcionó. Es como el té, ¿no? El de jengibre, a mí me pica, tú eres alérgico, a ti te super funcionó. A cada quien le funciona de maneras distintas, siempre y cuando pues no se afecta a terceros, ¿no, Ale? Sí, exactamente. El que sobrevive es el que se adapta. Claro. Sí. Y todo lo tenemos que estar haciendo todo el tiempo, en cada momento. Las circunstancias van cambiando. Claro. Cuando estamos solteros, cuando estamos casados, cuando tenemos hijos, cuando nos divorciamos, cuando nuestros padres están grandes. Vamos. Claro, venimos de una pandemia donde cambiaron todas las normas. O sea, lávate las manos, usa el cubreboca, fila, y ahora cambiaron todos. Y sabes que también atreverse a ser diferentes. Yo creo que atreverse o sea, esta parte de salir de tu Zona de familia, de tu confort. sociedad, de tu zona de confort, de qué van a decir, qué van a pensar, me van a juzgar, van a hablar de mí. Es muy difícil. O sea, Claro. el poder tomar tú la decisión de, a ver, a mí esto no me funciona, ¿cómo voy a salir de aquí? O sea, ¿cómo voy a hacerlo diferente para que a mí me funcione, para que a mi familia le funcione? Y aunque me juzguen, aunque me critiquen, es difícil porque culturalmente es algo que lleva muchísimos años y el tú llegar a romperlo es algo que no es fácil, que Claro. no es de, ay, bueno, De la noche a la mañana. Y además otra cosa, la recomendación vital, ¿no? Si no puedes con esto, si te está rebasando, si sientes que no sales de lo mismo, siempre acudir al especialista. Ahora ya hay orientadores familiares, terapeutas familiares, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, en fin. Todo. Hay una gama de especialistas que se especializa en este tema. Entonces, ¿por qué no acudir a una sesión de orientación familiar para saber por qué no rompo los patrones y también que me orienten para ir por el buen camino? Muy bien, nos llegaron estos comentarios. Mira, estoy de acuerdo en que la educación viene desde casa y dando el ejemplo como adultos, solo así forjaremos hombres y mujeres de bien. Por supuesto, yo no puedo decir, oiga, lee, cuando a mí no me ven leyendo en todo el día mis hijos, ¿no? O sea, hay que ser coherentes. Eso, gracias por el comentario, muy buen punto. Hola, saludos. Solo cambiando la moral podría haber realmente cambios en el comportamiento social. ¿Cómo ven? Es que la moral realmente es que- como las normas, ¿no? Igual, o sea, no es la misma moral la que tenemos ahora que la que había hace 40 años. Simplemente el uso de ropa, ¿no? Es un código moral que ha cambiado. Las mujeres antes no podíamos usar pantalón, las mujeres no podíamos usar cierto tipo digamos, de altura en el vestido. Entonces, la moral también ha cambiado. Eso que dice este comentario es real, o sea, tiene que cambiar la moral, pero la moral también se está moviendo. entonces, Habrá algunas aguas. personas que se adapten a esto, pero Yo creo muchas que otras no. has dicho algo, la adaptación. Creo que esa es la palabra mágica y clave el día de hoy, porque imagínate, quien no se adapta a las circunstancias, si tú, ay no, yo no puedo dormir con un rayito de luz en la recámara, el día que viajes, el día que ya no tengas, no vas a poder dormir y vas a sufrir un insomnio tremendo. y creo que Hay también adaptarse. evolución. O sea, adaptación y evolución. Saber evolucionar, saber cómo evolucionar y atreverse a evolucionar. Lo que decía de, yo no puedo decirle a mis hijos que lean si yo no leo. Bueno, pero y si a tus hijos les gusta leer, entonces ayuda a fomentarles la lectura. O si a tus hijos no les gusta leer y tú lees mucho, entonces respeta que a ellos no les gusta leer. A lo mejor les gustará ver documentales o películas o cualquier otra cosa. Sino es respeto, tolerancia y evolución, adaptación. Yo creo que son muchos temas ahí. Y es importante, sobre todo, entender que cada persona es diferente y analizar a cada hijo y saber que tienes que trabajar tú como papá Claro. para poder educar a tu hijo. Por ejemplo, yo que estoy estudiando astrología terapéutica, mi hija tiene una luna en Aries. Luna tiene que ver con tu mamá, con tu figura de nutrición. Entonces decía, tú como mamá tienes que trabajar tu rabia. Claro. Porque si tu hija tiene luna en Aries, entonces significa que tú tienes un tema con la rabia. Y yo
Sí, Como espejo. sí, es un espejo. Es que la gente que tienes a tu alrededor vienen a ponerte un espejo justamente Oye, para yo voy que a tú comprometer a evoluciones. Andrea para los números, para el 2024. Hay que entrevistar. ¿Cómo Claro, me voy por preparando? ¿No? ¿Qué me viene? ¿Qué me depara? Ay, no, Alex, ya te dije, si no me voy a internar contigo, Alex. Aquí Así, tienes de todo para salir convicción adelante, no propia. te pero- preocupes. Oye, Todos te ayudamos. Los necesito a los tres muchísimo, por favor. Aquí Muchísimas estamos. gracias No, por su gracias. energía, No, gracias por su gracias a opinión, ustedes. gracias al público, que aquí, bueno, pues la última palabra la tienen ustedes. Y vamos a ver la encuesta. Ah, miren, las normas en casa deben, 69% dijo actualizarse, 31% heredarse. Ok. Entonces, se me hace buen, ¿no? Sí, Como claro. que ahí vamos, hay que Exacto. equilibrar el asunto, hay que adaptarnos y hay que hacer magia en esta vida, porque vida solamente una.